Bienvenidos a todas y todos. Yo soy Rosa Chávez y así la periodista de Ojo Público. Hoy nos acompaña José Ugaz, abogado penalista, ex procurador ad hoc de la Nación y ha participado en algunos de los casos más sonados de corrupción del país, como el de Fujimori y Montesinos. También ha sido presidente de la Junta de Transparency International y funcionario de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros. Buenos días, encantado. Gracias por estar aquí. Bueno, han pasado muchas cosas y todos los días pasan cosas. Vamos a empezar tal vez por una de las más recientes, que es la apertura de una investigación preliminar por 60 días. ¿No? El Ministerio Público ha abierto esta investigación a quienes resultan responsables por otorgar la pensión vitalicia a Alberto Fujimori, el expresidente que tiene, bueno, condenas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? ¿Qué opiniones tiene usted sobre la medida de la pensión y, bueno, ahora sobre la apertura de la investigación? La decisión de otorgarle una pensión a Fujimori es un acto abiertamente ilegal, no es un acto interpretable, el texto de la ley es clarísimo. Cuando un expresidente ha sido materia de una acusación constitucional, no puede recibir una pensión. Y más aún si ha sido condenado, como es el caso de Fujimori. Anoche he escuchado a un congresista, que fue el mismo congresista que justificó la muerte de los dos estudiantes en las marchas que hubo contra el gobierno de Merino, congresista Cabero, diciendo que esto es un tema opinable, que ellos han pedido información, pero luego él mismo se enredó, dijo que ya era un hecho acabado, una decisión tomada. Cuando la periodista le pregunta, bueno, pero entonces ¿se puede revisar o no se puede revisar?, no supo qué explicar. Y terminó diciendo que esto era una arremetida de los caviares, que son los que controlan el Ministerio Público para hacer lo que siempre hacen, que es utilizar a los fiscales contra quienes no opinan igual que ellos. Claramente Cabero no solamente es un encubridor de dos asesinatos que fueron acreditados y que un informe vergonzoso que él patrocinó como presidente del grupo investigador y que no entrevistó a ninguna de las víctimas, de las personas vinculadas a las víctimas, en este caso se ha convertido en una comparsa del fujimorismo al pretender sostener que esto es opinable y que esta denuncia que se ha promovido por el Ministerio Público es una manipulación de los caviares. En primer lugar, porque como he señalado, el texto de la ley es clarísimo, ahí no hay interpretación posible, tan es así que constitucionalistas afines al fujimorismo o al sector oficialista han señalado que no procede esa pensión. Y en segundo lugar, porque es evidente que alguien que ha incurrido en los hechos delictivos en los que ha incurrido el expresidente Fujimori no puede ser compensado, más aún cuando debe una reparación civil de millones de soles respecto a los cuales no ha pagado un centavo. Entonces, esta denuncia o esta investigación de oficio que ha promovido el Ministerio Público creo que se justifica porque la funcionaria que ahora opina que sí procede pagar esa pensión, semanas antes emitió un informe diciendo que era ilegal pagar esa pensión. Entonces, con toda razón, creo, la Fiscalía de Oficio tiene el derecho de preguntar qué pasó, por qué se ha violado la ley y por qué esta funcionaria de la noche a la mañana cambia de opinión cuando tiene un informe escrito diciendo que esa pensión no es legal. De ahí que me parece que es plenamente justificada la decisión de la investigación, porque si se determinara que ha habido influencia indebida, presión sobre la funcionaria en el Congreso por quienes están en la mesa directiva o por el partido de Fujimori, evidentemente habría incurrido en un hecho delictivo. Ha mencionado que dados los delitos que ha cometido el expresidente y por los cuales ha sido condenado, no permitirían, pues, ¿no? O no le darían derecho a él a recibir esta pensión. ¿Se refiere específicamente a los de lesa humanidad o a todos en general por los cuales La ley no distingue condena por qué tipo de delito. En el caso de Fujimori hay varios delitos y son graves. Y el hecho de que él haya recibido un indulto está también claramente establecido en la ley y la opinión unánime de todos los que saben algo de derecho, que el indulto no borra la condena. El indulto es simplemente un levantamiento de la pena, pero el hecho de la condena, de la responsabilidad penal del condenado, es inamovible
y eso es lo que la ley exige como condición para que no se pague la pensión. Por lo tanto, es un acto abiertamente ilegal el decidir que, y además decidir que ya se le esté pagando cuando ellos mismos ahora dicen que van a pedir opiniones para ver si procede o no procede. Entonces, creo que claramente se trata de una movida política, ¿no? Y aprovechando el que estamos hablando sobre lesa humanidad, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es la opinión que tiene usted acerca de también la movida que se ha hecho en el Congreso para, digamos, establecer la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad? Bueno, en la polarización que estamos viviendo hay un sector que encabeza el fujimorismo, pero que está secundado por APP, por la bancada que tiene congresistas militares y por las bancadas más delincuenciales, digamos. Hemos visto una bancada que recientemente ha recogido a todos los congresistas que tienen antecedentes y que han sido expulsados o han renunciado a otras bancadas. Es evidente que en este contexto de polarización, el sostener lo que ha sostenido el proyecto para ponerle un límite a la vigencia de los delitos de lesa humanidad va contra el ordenamiento internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos. En una reciente sentencia de la Corte de la semana pasada, de la Corte Suprema de la República, la máxima instancia de justicia en el país, la Sala Penal Transitoria ha establecido en el caso de Urresti que los delitos graves contra los derechos fundamentales no pueden tener una limitación de tiempo. Y no es porque lo digan ellos, sino que hacen una motivación debidamente fundamentada en el sentido que esto es parte del ordenamiento internacional. Y esto no depende de en qué fecha entró en vigencia el Estatuto de Roma, que es el de la Corte Penal Internacional. Esto no se trata entonces de opiniones o de si una ley peruana puede establecer ese límite temporal para decir de aquí para adelante sí tiene vigencia y de aquí para atrás no, ya prescribió. En ese sentido existe lo que se llama el jus cogens, que es el ordenamiento internacional que ha establecido desde la época del Tribunal de Nuremberg que en casos de graves violaciones a los derechos humanos no hay prescripción, y eso no depende ni de una ley peruana ni de la vigencia del Estatuto de Roma en el Perú. Por lo tanto, creo que esa norma debe ser inaplicable. Los jueces peruanos, por mandato de la Constitución, si en los casos que tienen a su cargo advierten que hay una ley que atenta contra el orden constitucional o los derechos fundamentales, están obligados a no aplicarla. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en el país. ¿Usted confía en que esa va a ser la decisión? Estoy seguro, no es la primera vez que ocurriría. Ya en anteriores oportunidades, décadas atrás, hemos tenido jueces o juezas que con mucha valentía han señalado que esas normas no se pueden aplicar. Continuando con los Fujimori, con la familia Fujimori, Keiko Fujimori hace un par de días no ha sido librada del proceso por delito de obstrucción a la justicia, no en el caso Cócteles. Esto porque, bueno, también se había decidido anular los actos fiscales para el abogado Arsenio Oré. Bueno, también han salido una serie ahí de investigados también liberados de este delito. Algunos analistas sostienen, evalúan que el TC va a seguir emitiendo este tipo de sentencias, decisiones, ¿no? ¿Cuál es su análisis sobre la resolución del TC respecto a la señora Fujimori? Bueno, claramente no tenemos un tribunal constitucional confiable, ¿no? Es un tribunal constitucional que marcha al compás que le pone el Congreso. Muchos de los miembros de ese tribunal consideran que le deben su nombramiento a determinadas bancadas y por lo tanto han venido siendo una suerte de comparsa de las peores decisiones del Congreso de la República. Por eso siempre tienen votos en las que hay un voto disidente, el del doctor Monteagudo, que no es precisamente de esa posición. A mí me parece, sin embargo, que en este caso el Tribunal Constitucional tiene la razón. Aquí los fiscales cometieron un error. Cuando un fiscal está investigando un caso y encuentra la existencia de un nuevo delito que no estaba comprendido originalmente en el caso que inició a investigar, y más aún si ese nuevo delito involucra al propio fiscal como parte, lo que tiene que hacer es pasar esa investigación a otro fiscal.
Esa es una regla tácita que ha operado siempre así en el Ministerio Público. En esta circunstancia, el fiscal Pérez descubre elementos que a su criterio constituyen obstrucción a la justicia y en vez de remitirlo a otro fiscal para que investigue, más aún cuando son actos de obstrucción a la justicia que lo involucran a él, decide continuar investigando. Y cuando los investigados van al coordinador superior y le dicen, corrija usted esta decisión de Pérez, el coordinador comete el error de darle la razón al fiscal y no a los reclamantes. El fiscal, si bien es cierto, no es un juez y por lo tanto no tiene que estar en una posición absolutamente neutral. Sin embargo, ya el Tribunal Constitucional, en decisiones de muchos años atrás, ha venido señalando que los fiscales tienen que actuar con objetividad y ceñidos a la ley. Y en este caso es evidente que el fiscal Pérez no puede ser objetivo porque él es de alguna manera uno de los a quienes ha impactado esta supuesta o real obstrucción a la justicia. Por lo tanto, creo que se ha hecho bien en declarar nula esa parte de la investigación, excluir a estas personas, que son varios, son más de 10, sí, y que pasen a otra fiscalía. Lamentablemente se ha perdido tiempo, que va a tener que empezar de cero a investigar esa situación. ¿A qué cree que responde esa resistencia de no haberse hecho a un lado del fiscal y de luego al superior no hacer caso al reclamo de...? Yo creo que hace tiempo se está viendo una suerte de apasionamiento, en particular del fiscal Pérez, con el tema de Keiko Fujimori. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que hace muchos años, cuando recién empezaron estas investigaciones, en uno de los viajes que él hizo al Brasil, luego denunció que había sido víctima de un seguimiento que los fujimoristas habían ordenado en su contra, y a partir de ahí me parece que ha perdido la objetividad y tiene una particular fijación con este tema. Pero sea cual sea la razón, eso tendría que explicarlo él, creo que ha cometido un error. Y en vista de esta decisión, ¿cómo usted evalúa que van a continuar, digamos, los otros procesos, los otros cargos que enfrenta la señora Fujimori, por ejemplo, por organización criminal o lavado de activos? Bueno, en el tema del lavado de activos hay severos cuestionamientos técnicos de probanza, si se va a poder probar o no, si sabían o podían presumir que esos dineros tenían origen ilegal. Yo creo que en ese caso lo que está claramente probado y demostrado con suficiencia es que se utilizaron testaferros, que faltaron a la verdad y pusieron a personas como supuestos donantes que no tenían ni la capacidad económica ni el conocimiento siquiera en muchos casos de que habían usado sus nombres para justificar pagos al Partido de Fuerza Popular. Pero por otro lado, en materia de criminalidad organizada, sí me parece que hay un problema que ha generado el Congreso y el gobierno, por supuesto, aprobando esta ley de modificación de crimen organizado. Porque ahora, con el concepto que han introducido de crimen organizado, que es totalmente antitécnico, y elevando la pena mínima a 6 años para que sea un delito pasible de ser procesado con las reglas de crimen organizado, los casos de corrupción quedan fuera y por lo tanto ya los abogados de varios de los imputados en el caso Cocteles y en los otros casos, el tema del congresista de esta bancada Podemos Perú, de la Universidad Telesub, también han venido ya solicitando en los días pasados que los excluyan de los procesos o que archiven esos procesos porque no cumplen con las condiciones que la modificación a la ley de crimen organizado ha introducido, que era finalmente lo que quería el Congreso, ¿no es cierto? Sacar a los congresistas y a sus cómplices, autoridades del Poder Ejecutivo, de muchas investigaciones en las que claramente han incurrido en hechos delictivos y para eso han distorsionado totalmente la ley de crimen organizado. ¿Usted entonces considera o interpreta que esta modificación a la ley de crimen organizado también responde a intereses particulares, personales? No me cabe ninguna duda, y más que a intereses particulares, responde a intereses del crimen organizado. No es casual que quienes ahora están rápidamente corriendo a pedir en las investigaciones que se archiven los casos son congresistas y funcionarios del gobierno que están investigados por crimen organizado y que en muchos casos sí pertenecen a reales organizaciones criminales.
Siguiendo con las autoridades, autoridades que responden o no responden ante la justicia, ¿no? También hace un par de días la presidenta Dina Boluarte ha sido nuevamente, bueno, denunciada, o sea, ha hecho una nueva petición ante la Corte Penal Internacional por un grupo de 16 entre exfuncionarios y otras personalidades, ¿no? Que, bueno, le piden responder a ella y a los responsables por las 49 muertes de las protestas entre 2022 y 2023. Esta es como la segunda acción de este tipo, ¿no? ¿Qué comentarios le trae estas iniciativas? Bueno, me parece que es un derecho de los ciudadanos ir a una instancia como el fiscal de la Corte Penal Internacional a exponerle hechos graves y pedirle que abra una investigación. Ya lo hizo primero a PRODE, con una prestigiosa organización de defensa de derechos humanos francesa, y luego han venido estos 16 ciudadanos peruanos que están pidiendo lo mismo y que incluso se acumule este segundo pedido al primero. El abogado de la presidenta ha dicho de que es absurdo, que es un solo motivo de figuración el que ha llevado a estas personas a presentar esa denuncia, porque las personas no pueden presentar denuncias ante el sistema de la Corte Penal Internacional, sino solo los estados. Pero creo que el abogado, que es evidentemente una opinión de parte de la presidenta, está minimizando el derecho que tienen todos los ciudadanos de comunicar una noticia criminal. Y la noticia criminal es, en el Perú, han matado a 50 personas, algunos han sido claramente asesinatos que están documentados con videos, con testimonios, con pericias forenses, y por lo tanto exigimos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional intervenga y promueva un caso ante la Corte para que la Corte investigue y sancione a quienes han cometido esos delitos. Ya en el Perú existe una investigación, se ha iniciado contra varios agentes militares que está, según la evidencia recogida hasta ahora, están comprometidos en esos hechos. Por lo tanto, es más, yo no descarto que en los próximos días, semanas, otros ciudadanos, otros grupos de ciudadanos o otras organizaciones del Perú o del mundo presenten nuevos petitorios a la Fiscalía solicitando que se investiguen estos hechos. 50 muertos como respuesta a una protesta pública no es poca cosa, es muy grave y tiene que ser investigado y sancionado con el máximo rigor. Sí, precisamente sobre el proceso, los procesos que siguen tanto las personas responsables, ¿no? O por las muertes, por los asesinatos de las 50 personas. Y luego también la presidenta respondiendo, ¿no? Ante la justicia por ello. ¿Cómo usted evalúa la evolución de esos procesos? De los procesos que se Sí, están llevando a cabo en el aquí, Perú. sí. Bueno, al comienzo hubo mucha dilación, ¿no? Pero sin embargo luego creo que la Fiscalía ya se puso al ritmo, ha identificado a una cantidad interesante o importante de esos actores y hoy día ya están enfrentados a la justicia. Esperemos que ese ritmo no decaiga y que efectivamente no vayan a haber presiones que hagan que luego el Ministerio Público o el Poder Judicial no tomen las decisiones que corresponde tomar. Acá lo que viene es un proceso seguramente largo en el que se van a tener que actuar las pruebas, confrontarlas con lo que tenga que decir la defensa de los investigados, pero al final, como repito, hay pruebas contundentes, hay videos, hay testimonios, personas que han estado presencialmente frente a los hechos y varios de ellos dan cuenta de que han sido asesinatos arteros, ¿no? Uh-huh. eh, Podríamos tener una entrevista de varias horas sobre, digamos, los actos que han, por decirlo de un modo, saltado, llamado la atención en los últimos días de las autoridades. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el del defensor del pueblo, José Gutiérrez, que ha presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de extinción de dominio. Según él, no, bueno, según su acción, está atenta contra el derecho a la propiedad y a la presunción de inocencia. ¿Qué opiniones le saltan a usted acerca de esta iniciativa? ¿Es peligroso, digamos, ir en contra de la ley de extinción de dominio? En primer lugar, la ley de extinción de dominio no es un invento peruano, ¿no?
Hoy día tiene vigencia en casi todos los sistemas desarrollados del mundo occidental, por lo menos. Tuvo sus orígenes en la legislación inglesa, con la ley POCA, que es la ley de bienes que proceden de actividades criminales. Y se puso en vigencia esa ley en Inglaterra precisamente para rebajar el estándar probatorio que exige una investigación penal. Para que se pueda embargar, incautar un bien en la vía penal, tiene que haber una condena, y para que haya una condena, el juez tiene que encontrar evidencia que va más allá de la duda razonable, lo cual es un estándar de prueba bien alto. Estas leyes de extinción de dominio lo que hacen es reducir el estándar de prueba a una prueba de sospecha suficiente o de medida razonable de evidencia. Por lo tanto, no son procesos penales, sino son procesos que se rigen con otras reglas. De ahí que sostener que esto atenta contra la propiedad o la presunción de inocencia es absurdo, porque son herramientas que están diseñadas para luchar contra el crimen organizado en el contexto de procesos judiciales que obviamente están resguardados con las garantías del debido proceso. Como cualquier otro, hay etapa probatoria, las partes afectadas pueden presentar sus pruebas, etc. Ahora, que haya habido casos en los que se ha usado mal la ley, en la que los jueces se han excedido o han actuado con displicencia, incluso corruptamente, eso puede ser un hecho real. Acabo de ver el fin de semana pasado un reportaje donde se quejan empresarios del transporte de que les han incautado sus buses porque en el bus encontraron encomienda de un pasajero que traía producto de contrabando, por ejemplo. Evidentemente eso no puede justificar que le expropien el bus a la empresa de transporte, eso es responsabilidad del pasajero. Pero los excesos en la ley, en la aplicación de la ley, no en la ley, sino en la aplicación de la ley, no pueden llevar a la eliminación de la ley. Si no, muchas de las normas que tenemos hoy día pues no deberían existir, porque los jueces exceden, los fiscales a veces exceden. Eso se tiene que corregir. Y el juez que ha tomado esa decisión debe ser procesado, expulsado y eventualmente castigado por haber tomado una decisión arbitraria. Pero eso no puede llevar a la eliminación de los artículos que desnaturalizan totalmente la ley de extinción de dominio. Pero peor aún, que quien promueva ese cuestionamiento sea el defensor del pueblo, que tiene una hermana y un ex cliente, su amigo, su promotor, que es el señor Cerrón, que están siendo procesados por extinción de dominio. Claramente ahí hay un conflicto de interés que él no ha declarado y que lo inhabilita éticamente por lo pronto para promover esta demanda de inconstitucionalidad. Sí, eso ha sido algo observado, lo que acaba de mencionar, ¿no? El hecho de que su hermana y su ex jefe, ¿no? Están enfrentando esos procesos por extinción de dominio. El defensor del pueblo es, digamos, quien preside, ¿no? Esta comisión especial para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Que está en proceso, digamos, esta nueva elección, y ha venido, bueno, ahí se ha conformado una misión internacional de observación para vigilar este proceso, y ellos han ya alertado de una serie de señales de falta de transparencia en el proceso, ¿no? Como, por ejemplo, no difundir todos los documentos de los postulantes, no transmitir las entrevistas y tal, ¿no? ¿Cuál es su análisis al respecto de este proceso que se está llevando a cabo? Mire, yo creo que lamentablemente el defensor del pueblo actual es el resultado de lo que varios analistas denominan el pacto, ¿no? Hay un pacto entre el Congreso, el Ejecutivo, que incluye en una parte al Tribunal Constitucional y en otra parte al defensor que fue elegido como producto de ese pacto. Y claramente se ve en el discurso que tiene esta defensoría a cargo de este señor. La Defensoría del Pueblo peruana, que tiene una tradición encomiable, hemos tenido grandes defensores y defensoras del pueblo desde que existe esa institución. De pronto nos encontramos con un defensor del pueblo, primero, que se quiere eternizar en el cargo, ¿no? Ha modificado las normas para poder prolongar su estadía, y en segundo lugar atenta contra la meritocracia porque ha destituido a
funcionarios de carrera que tienen una trayectoria, un conocimiento del trabajo que se requiere en la Defensoría. Y después con decisiones como esta de la ley de extinción de dominio. El defensor del pueblo está para defender los derechos ciudadanos. Y cuando han pasado cosas graves como las muertes, por ejemplo, que hemos estado comentando hace un momento a raíz de las protestas del 2022-23, la Defensoría no ha tenido ningún papel relevante cuando en cualquier otra circunstancia era la primera institución llamada a defender este tipo de situaciones. Es más, si el defensor del pueblo dice estar preocupado por los derechos ciudadanos, ¿por qué no cuestiona la ley de crimen organizado? Que es la ley que está exponiendo a la ciudadanía a lo que los peruanos hoy día consideramos que es el problema número uno del país, que es la inseguridad, el sicariato, las extorsiones, la minería ilegal, prostitución infantil, trata de personas, etc. Si eso en realidad es el objetivo que debe cumplir la Defensoría, no se entiende por qué prioriza lo de la ley de extinción de dominio y no la de crimen organizado, que tiene un efecto mucho más nefasto sobre la ciudadanía. Entonces, creo que lamentablemente de este defensor no se puede esperar mucho más. Es una persona prohijada por Cerrón, que está prófugo de la justicia y que claramente está pretendiendo entrar en ese esquema de controlar la Junta Nacional de Justicia, porque ya hemos visto lo que está pasando en Venezuela. Quien controla las elecciones al final puede asegurar el fraude, entronizarse en el poder y no soltarlo. Todas estas circunstancias que se están denunciando en estos días de atentado contra un proceso transparente, lo único que hacen es confirmar que en la Defensoría se están moviendo intereses que no son los del país, sino los de estos grupos que están controlando el Congreso y el gobierno. Ujú. Incluso existiendo esta misión internacional de observación, el proceso depende de 7 personas, el proceso de elección de la nueva Junta Nacional de Justicia y, por ejemplo, actualmente sería, claro, el defensor Josué Gutiérrez, también está el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ¿no? Está el Contralor, Francisco Morales del Tribunal Constitucional, y entre uno de los rectores, porque el otro es de la Ricardo Palma, la rectora de San Marcos. ¿Usted cree que, digamos, igual se podría asegurar un proceso? Bueno, todos los nombres que usted me acaba de leer son precisamente nombres que forman parte de ese pacto. Hay que escuchar las declaraciones del presidente del Poder Judicial en los últimos tiempos, ¿no? Diciendo que hay que traer a un Bukele y cosas por el estilo. Y la rectora de San Marcos promoviendo decisiones en contra de los propios estudiantes de la universidad. En fin, creo que es un grupo claramente identificado que tiene como objetivo la captura de un órgano que va a tener finalmente una decisión importante al momento de definir las elecciones en este país. Y ya más precisamente sobre la propia Junta Nacional de Justicia, ¿no? El domingo salió un reportaje en Ojo Público a cargo de nuestro periodista político Abel Cárdenas que mostraba, ¿no?, que la Junta Nacional de Justicia había decidido archivar 59 expedientes del extinguido Consejo Nacional de la Magistratura, a pesar de que su comisión de revisión había detectado irregularidades en esos procesos, ¿no? ¿Cuál es su análisis, su evaluación, la ponderación que usted hace de la actual Junta Nacional de Justicia a pocos meses ya de dejar sus cargos? Mire, lo que es innegable es que esta Junta, la actual, la Junta Nacional de Justicia, es infinitamente superior al Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura era un órgano corrupto en su totalidad, producto de un acuerdo entre instancias corruptas y delincuenciales del país. En esta Junta hay algunas personalidades que tienen una trayectoria intachable. Es cierto que han surgido un par de cuestionamientos, uno de los cuales motivó la renuncia de uno de los miembros de la Junta, y hay otro que subsiste todavía a partir de versiones que se han dado vinculadas a la ex fiscal suspendida de la Nación, etc.
Evidentemente, donde hay intervención de seres humanos y más en organismos colegiados, es posible que ocurran circunstancias de ese tipo, que se filtre alguna persona que no debería estar o sea alguna movida indebida. Pero yo creo que esta Junta, y lo han demostrado sus decisiones en los temas álgidos de los últimos tiempos, por lo menos nos garantizan un mínimo de estabilidad y seriedad en las decisiones de los temas fundamentales. Si hay motivaciones subalternas, habría que ver, no conozco ese informe, cuáles son las razones que han llevado a esos archivos y determinar quiénes han sido los que han intervenido, ¿no? Ujú. ¿Cómo imagina usted que hubiera sido si el Congreso hubiera logrado, digamos, ahí sacar a todos los miembros y no tendríamos junta ahora? No, esto sería un desastre. Seguiría la señora Benavides sentada en la Fiscalía de la Nación y varios de los casos en los que se han tomado decisiones importantes en las últimas semanas no hubieran ocurrido. Eso hubiera sido una junta fantoche controlada por estos intereses que hoy día representan la mayoría en el Congreso, un Congreso con 6% de aceptación, un Poder Ejecutivo con un 5% de aceptación, con una presidenta que está llena de investigaciones penales, ella, su hermano, ahora los escándalos del ministro del Interior. Es decir, estamos en una situación sumamente grave. Algunos sostienen que es más grave que la que generó el propio Pedro Castillo, pero en todo caso no estamos en una situación mejor. Quería preguntarle también sobre el ministro del Interior, pero antes de ir con él y cerrar con el tema de el Consejo Nacional de la Magistratura, que bueno, da inicio a este caso de los cuellos blancos, ¿no? Ya han pasado, este año se cumplen 6 años, ¿no? Desde la revelación de los audios de este caso. Y todavía no hay acusación contra los principales líderes, ¿no? de este grupo. Entonces, y tampoco se han identificado actos nuevos o nuevos involucrados en estos actos de corrupción, ¿no? ¿Cómo también usted evalúa la evolución de este caso a 6 años de haberse Mire, revelado? evidentemente, pues 6 años es un plazo irrazonable, ¿no es cierto? Pero debo decir con profunda preocupación que no es solamente el caso de los cuellos blancos. Este es un problema del que está padeciendo toda la justicia. Quienes litigamos, y lo estaba planteando yo el otro día en un grupo de abogados, quienes litigamos, yo nunca he visto en los años de ejercicio profesional, y créanme que tengo bastantes, una situación en la que la justicia está semi paralizada. En las investigaciones que uno lleva, más complejas o menos complejas, pueden pasar 4, 6, hasta 8 meses en los que no se mueve un papel, porque los fiscales no tienen personal, no tienen presupuesto, no tienen instrumentos de digitalización, tecnología. Está totalmente desbordada la justicia. Más aún si le suma a eso la crisis institucional del Ministerio Público y la propia crisis del Poder Judicial. Entonces estamos pasando una situación muy compleja. Hay algunos jueces y fiscales, hombres y mujeres heroicos, que están luchando en medio de esta crisis y esta carencia para tratar de sacar adelante sus casos. Y de eso, por supuesto, de esas carencias se aprovechan también los corruptos o los que promueven intereses ilegales para tratar de enredar los casos y generar espacios de impunidad. No necesariamente el transcurso del tiempo tiene que ver con una voluntad de la justicia de no avanzar, sino creo que hoy fundamentalmente tiene que ver con una incapacidad de la justicia para procesar casos complejos. Lo hemos visto con Lavajato, lo hemos visto con el Club de la Construcción, lo hemos visto con los cuellos blancos y otros casos complejos. Fíjese que se ha considerado un triunfo el que el congresista Díaz Monago, el congresista violador, haya sido condenado en un plazo de 2 años, ¿no? Y 2 años tampoco es poco tiempo para un caso tan claramente establecido. Sin embargo, hoy consideramos que 2 años es un tiempo adecuado porque tenemos procesos que duran 9, 10. El periodista Ricardo Uceda el otro día ha expuesto en su último artículo un proceso que ha durado 33 años y que todavía no termina, ¿no?
Entonces hay una crisis del sistema de justicia que hay que resolver. ¿Y cuál usted ahí ve que son posibles, no sé si salidas, pero vías para ir mejorando este atascamiento? Bueno, primero hay que dotar de presupuesto. Segundo, hay que hacer una reforma del sistema. Hace muchos años atrás hubo un esfuerzo que se llamó el Seriajus, que fue un diagnóstico de la justicia que generó una serie de propuestas de modificación estructural del sistema. Y en tercer lugar, hay que dotar de recursos al Ministerio Público, al Poder Judicial. No puede ser que los casos se estén manejando casi manualmente. No tenemos herramientas de inteligencia artificial, plataforma de análisis de redes delincuenciales, procesamiento de Big Data. A veces hay que procesar miles de correos electrónicos y se tiene que hacer uno por uno porque no tienen las herramientas para poder avanzar. No hay dinero para pagar peritos, contadores, financieros, ingenieros, biólogos que permitan de alguna manera avanzar técnicamente la producción de pruebas para esclarecer los casos. Todo eso evidentemente genera una situación grave. No hay recurso humano, no hay recurso material, no hay presupuesto. Evidentemente la situación de semiparalización en la que estamos obedece a eso. Ujú. Ahora sí, yendo al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ¿no? Está el tema de los audios, ¿cierto? Ahora ha salido el abogado, ¿no? De Junior Izquierdo decir de que hay más audios que han sido entregados, ¿no? Que demostrarían que el actual ministro fue colocado, digamos, en ese puesto para desarticular, traerse abajo la DIVIAC. Y por otro lado también demuestran que el Ejecutivo ha sido el que ha facilitado la fuga de Cerrón, de Vladimir Cerrón. ¿Qué le genera a usted la presencia de estos personajes, ¿no? En las altas, digamos, puestos de mando del Ejecutivo, como es un ministro del Interior? Bueno, el actual ministro pues es la cereza en la torta de una crisis en el Ministerio del Interior, ¿no? Creo que hemos cambiado 14 ministros del Interior en los últimos años y medio, una cosa vergonzosa, ridícula, absurda y que nos ha puesto en una situación de postración frente al crimen organizado y a la delincuencia. Este ministro actual, cuya característica principal, que parece de la cual se enorgullece, es que es muy criollo, ¿no? Es muy criollo, como viene, pues, es abogado, tiene un entorno que él mismo ha ido demostrando, y sus respuestas cada vez que he cuestionado es: me han falsificado la voz, no se puede probar la cadena de custodia. O sea, se refugia en argumentos absurdos y falta constantemente a la verdad cuando aparecen evidencias que lo desmienten claramente. Correos electrónicos, WhatsApps, grabaciones, testimonios de personas que han sido sus amigos y que lo conocen perfectamente. Entonces creo que es vergonzoso lo que está pasando con el Ministerio del Interior. La revelación que ha hecho su amigo, su ex amigo, el oficial Culebra, en el sentido de que él mismo le dijo que lo habían nombrado ministro del Interior a condición que desactivara la DIVIAC, es gravísimo por la manera como ha venido la persecución contra Colchado y todo el equipo especial del EFICOP, que tiene un impacto en las investigaciones importantes, más importantes de corrupción en el poder de este país. Entonces, este ministro claramente está ahí para apañar, para ensombrecer y para faltar a la verdad cada vez que es interpelado con hechos que no puede acreditar o explicar adecuadamente, ¿no? Y eso creo que es la expresión máxima de la crisis de representación y de vacío en el poder y de legitimidad de las autoridades peruanas en este momento. Acabo de recordar que quizá minutos antes de que usted llegara aquí vi que el EFICOP había apelado al control difuso para no aplicar la nueva ley de crimen organizado. No sé, ¿cómo le parece este recurso al que están acudiendo? Bueno, me parece que es una medida creativa. Técnicamente puede tener sus problemas, pero evidentemente yo entiendo la posición de los fiscales y de los jueces, decir: esta herramienta que era valiosa, que en algunos casos, insisto, puede haber sido mal utilizada, pero una herramienta valiosa, ahora se la quieren quitar con las modificaciones que han hecho y ellos tienen
el derecho, como le expliqué hace un momento también, de hacer una interpretación constitucional. Es decir, la Constitución establece como uno de los principios la seguridad interna y la no impunidad. Esta norma promueve la delincuencia organizada, promueve la violencia, promueve el saqueo, promueve la corrupción y por lo tanto no es acorde con la normativa constitucional y no la vamos a aplicar. Yo creo que es una interpretación que es perfectamente válida y que yo personalmente alentaría a que prospere. ¿Y cuáles serían esos problemas técnicos que dice usted que pueden surgir? Bueno, que van a decir que es el texto expreso de la ley, que la ley se ha modificado por otra ley, que la Constitución no dice expresamente lo que va a decir la Fiscalía. Es decir, pueden entrar en un debate farragoso, empezar a denunciar a los propios fiscales o buscar su destitución, porque ahora cuentan con el Congreso, o sea, el Congreso es el protagonista principal de esta norma que es gravísima. Yo creo que todavía la sociedad peruana no ha terminado de aquilatar el daño que nos están haciendo con la promulgación de esta ley sobre el crimen organizado. Y uno de los grandes responsables es el congresista Américo Gonza, que además de estar vinculado a Cerrón y a redes criminales claramente establecidas, se ha establecido también en diversa información que tiene redes al interior de la policía y que se mueven con una serie de intereses oscuros. Ujú, claro, está mencionando de congresistas ahí relacionados con el crimen organizado. El actual presidente del Congreso, que es el congresista Eduardo Salguana, ¿no? También ha sido cuestionado, por ejemplo, por sus vínculos con la minería ilegal. Ahorita está presidiendo el Congreso, ¿no? Hemos ya hablado, usted ha hablado ya de las diferentes acciones que están haciendo para captar, ¿no?, los distintos poderes del Estado. ¿Cuál sería usted, a un modo de resumen, digamos, su interpretación acerca del nivel de crisis que se ha alcanzado en el Congreso en particular? No, la crisis es total, ¿no? El hecho de que se nombre como presidente del Congreso a un defensor de la minería ilegal y que luego miente y después se tiene que desdecir porque le demuestran de que sí ha sido abogado y representante de mineros ilegales que tienen cuentas pendientes con la justicia, que existe una bancada que algunos ahora llaman Robemos Perú, ¿no? Que lo que ha hecho es tratar de juntar para tener una mayoría, no importa si es de extrema izquierda, no importa si tiene antecedentes penales, no importa si ha robado o si piensa totalmente distinto a mí. Ahí se han juntado todos, parece un brazo armado de exalumnos del INPE, ¿no es cierto?, todos vinculados a actividades criminales que se han juntado solamente para tener el número en el Congreso y poder tomar el control de comisiones. Fíjese usted que esa bancada, vinculada a los peores intereses del país, hoy día controla la Comisión de Fiscalización, lo que quiere decir que la impunidad en el Congreso está asegurada. Pero el Congreso parece no tener piso. Ayer hemos visto, anteayer, el ridículo de un congresista llamándose congresista del Bicentenario y pidiendo burras que nadie lo siguió y que luego ha subido a su página web eso y le ha agregado unos aplausos. Es decir, ya no hay límite. Esto parece una caricatura permanente y creo que ya poniéndonos serios se expresa el grave problema de la falta adecuada representación política en el Perú. Los peores representantes de la nación están en este momento en el poder, tanto en el Congreso como en el gobierno. Usted ha sido parte, ¿no?, de los procesos en casos de corrupción emblemáticos en el país, como es el de Fujimori y Montesinos, como lo mencionamos en su presentación, ¿no? Ha vivido muy de cerca esa época previa a lo que se conoce como el restablecimiento de la democracia, ¿no?, en el que supuestamente todavía estamos, ¿no? Pero ¿cómo evaluaría usted ese restablecimiento de la democracia en la época actual, en el contexto actual en el que nos encontramos? Bueno, yo creo que es un reto y es un reto que se plantea a toda la ciudadanía, en particular a lo poco que queda de la clase política decente. Hay que reconocer que hay 2 o 3 congresistas que todavía mantienen una actitud ética, moral y decente en el Congreso, pero son 2 o 3 de 120, ¿no es cierto? Es una minoría absoluta.
pero creo que hay un reto por delante de cómo construimos espacios democráticos para que en las próximas elecciones, lo cual va a ser muy difícil con 50 candidatos presidenciales, qué tipo de representación vamos a tener. Pero hay que tratar, aún con las reglas adversas del sistema electoral y con estas aventuras políticas que no son partidos, sino estructuras que se crean, estructuras básicas que se crean para llegar al poder y lucrar del poder. ¿Cómo hacemos para que sean elegidos por lo menos en una cantidad significativa representantes adecuados al Congreso y ojalá a la presidencia de la República? Pero ahí lo que se nos viene por delante es una lucha muy intensa, cuesta arriba, pero que no podemos rehuir. Es una responsabilidad de todos los que queremos un país que tenga viabilidad por las futuras generaciones, ¿no? Sí, justamente, claro, yo le iba a mencionar, ¿no? El siguiente proceso electoral, ¿no? Que se viene, parece que va a ser mucho más tortuoso que el Va anterior. a ser un desastre, va a ser un desastre. Escuché a Felipe Ortiz de Ceballos hace unos meses atrás en una reunión en la que estuvimos señalar que ya un proceso con 12 o 14 candidatos a la presidencia es un absurdo. Por eso se propuso que hubiera un sistema de depuración, las famosas leyes PASO, las leyes Claro. PASO, para que hubieran elecciones internas que fueran depurando y llegar pues con 4, 6, digamos ya hasta 8 candidatos presidenciales, pero 50. Es decir, lo que vamos a tener al frente va a ser no solamente candidatos del nivel del congresista que pedía urnas el otro día para el Bicentenario y representantes del crimen organizado, que es el que va a financiar muchas de esas campañas, sino que van a llegar al Congreso personas absolutamente inidóneas con poquísimos votos. Entonces vamos a tener un Congreso totalmente disperso en el que hacer política, aunque hayan creado el Senado también será víctima de esa circunstancia. Hacer política va a ser casi imposible, política decente, ¿no? Sí, esa decisión de, digamos, de la Cámara de Senadores y Diputados, ¿cómo usted la ve igual en este contexto? Yo creo que un Senado no es una mala idea, ¿no? En Ujú. la medida en que es una banca reflexiva, donde se supone que llega gente con más experiencia política, y cuando hemos tenido un Senado con una clase política relativamente decente en el Perú, funcionó bien. Ujú. Ahora da lo mismo que sea Senado o que sea diputados o unicameral, si es que las reglas de elección son las que estamos comentando, con 50 candidatos presidenciales y sabe Dios cuántos miles de candidatos al Congreso que podrán ser elegidos con 10.000 votos, con 8.000 votos. Eso es un desastre, ¿no? Va a ser un desastre nacional si es que se cumplen estas predicciones. Me daba curiosidad ahora también que comentábamos hace unos minutos antes de empezar que usted todavía está enseñando en las aulas universitarias, ¿no? ¿Cómo ve, por ejemplo, la disposición de los jóvenes frente a esta situación? ¿Cómo ve, digamos, el ánimo de pronto de participación política, de crítica también a las autoridades, usted en las aulas? Bueno, yo estoy dictando ahora, curiosamente, el curso de criminalidad organizada y claramente veo la indignación de los alumnos cuando se les explica y discutimos estos temas. Es cierto que el alumnado de estos tiempos no es el alumnado de los años 70, incluso de Mm. los años 80, que tenía una participación más activa en política. Hoy día en estas nuevas generaciones se mueven otro tipo de características. Pero sin embargo hay una masa crítica en el estudiantado, en la juventud, que no hay que ningunear ni desaprovechar. Existen experiencias ahora, mientras usted y yo hablamos, de jóvenes que se reúnen para discutir cómo mejorar las reglas del país, cómo mejorar la política, y son esas experiencias las que hay que alentar. No hay que olvidar que las grandes expresiones políticas masivas en este país han sido con un componente juvenil muy importante. Que ahora estemos pasando por una etapa de anomia social, bueno, eso puede ocurrir y habrá que ver cuál es el gatillo que también puede presentarse en cualquier momento que active nuevamente ese tipo de reacción, ¿no? ¿Y esa anomia a qué cree usted que se debe? Yo creo que tiene que ver con la frustración que muchos sentimos de ver de que las cosas no solamente no cambian, sino empeoran sistemáticamente,
y que ha llegado al poder este tipo de representación política tan desastrosa, con poca visión de cambio en el corto plazo, que pese a circunstancias tan graves como las muertes de las protestas, no ha habido cambios sustanciales, pero también tiene que ver con que la gente después de la pandemia está tratando de recuperarse emocionalmente, recuperarse laboral y económicamente, y entonces formar nuevos liderazgos también toma un tiempo. Yo creo que podemos estar en ese proceso en el que ojalá en el corto plazo empecemos a ver nuevos rostros y nuevos liderazgos en la política, ¿no? Mencionaba de que, bueno, los alumnos, el alumnado es distinto al de las décadas del 70, del 80, por ejemplo, que tenían esas generaciones para usted que debería ser tal vez replicado o podría haber sido heredado mejor ahora. Yo creo que en esos tiempos había un involucramiento político mucho más claro, ¿no? El estudiantado estaba permanentemente en el debate político, había mucha movilización al interior de las universidades, intercambio de ideas, debates, se llevaba a las aulas, a las reuniones en la universidad, a los grandes líderes políticos del país para que expusieran sus posiciones y se armaban muchos debates. Luego vino la crisis de Sendero Luminoso y el MRTA, que partió el movimiento estudiantil. Empezaron los asesinatos, las persecuciones, etc. Y yo creo que eso generó una inamovilidad de la cual todavía no nos terminamos de recuperar. Pero veo con ilusión de que ahora nuevamente están apareciendo iniciativas en la juventud y en los movimientos estudiantiles que ojalá cuajen, ¿no? Usted ha escrito libros, bueno, ha escrito el libro Caiga quien caiga, del que se ha hecho también o sea, ha sido la inspiración para hacer la película. Bueno, ha escrito un libro sobre la corrupción. Ha vivido ahí usted de cerca esto, investigándolo muy de cerca. Igual le voy a hacer una pregunta tal vez grande, ¿no? Pero que puede ayudar a entender, ¿no? ¿Cómo usted ve actualmente el problema de la corrupción en el poder aquí en Perú? ¿Cuál es su diagnóstico sobre eso? Lo primero que hay que decir es que no es un hecho episódico, ¿no? No es que pasa porque hay un mal partido o grupo político en el poder o determinadas personas corruptas en el poder, sino que la corrupción en el Perú es sistémica, es estructural. Y si no cambiamos las reglas y si no cambiamos ciertos aspectos de las estructuras, esto va a continuar igual. No es que hay un buen hombre o una buena mujer gobernando al país. Hemos tenido en los últimos tiempos un par de muy buenos presidentes, lamentablemente los dos fueron de transición, y muchos malos presidentes, ¿no? Y hoy estamos con un gobierno de la peor calidad. Y eso creo que es un elemento que se reproduce por el sistema y por las estructuras inadecuadas. Tenemos un muy mal sistema electoral que no fue corregido en la parte sustancial y que permite lo que estábamos hablando hace un momento, que se presenten 40, 50, 60 candidatos. Es decir, esto es un ridículo mundial. Yo no creo que haya muchos países donde pasen ese tipo de cosas. Necesitamos una profunda reforma de la justicia, ¿no? Para salir de la crisis que está viviendo el Ministerio Público y el Poder Judicial, que es lo que estábamos comentando hace un momento, con una serie de cambios de fondo. Necesitamos una reforma educativa, ¿no es cierto?, donde no puedan venir estos congresistas improvisados y querer cambiar el lenguaje y modificar la historia y no dar el presupuesto necesario para que la educación sea lo que haga la diferencia en la posibilidad de movilizarse socialmente. Necesitamos apostar por la meritocracia. No puede ser que profesores que no pasan las pruebas básicas estén enseñando masivamente en las escuelas. Ni puede ser que las universidades hoy día sean el resultado de una apuesta por universidades que son una estafa a la juventud. Y en materia de salud, es evidente que no podemos insistir en lo que está haciendo el ministro de Salud en este momento, tratar de bajar el nivel de exigencia en los exámenes de quienes van a decidir sobre la vida y la salud de las personas. Esto es muy grave. Somos un país que tiene una altísima tasa de anemia y en vez de dedicarse el ministerio a luchar contra ese flagelo, está apostando por intereses del partido político que lo llevó al poder, para que esa universidad
¿no es cierto?, cuyos alumnos no pasan el examen que se ha venido tomando hasta ahora, puedan ir pues con un examen de muy baja calidad y acceder a un puesto en el Estado. Entonces, todo este tipo de reformas, las reformas en la compra del Estado, la Contraloría no termina de salir de la crisis en la que se encuentra, es una institución que no aporta significativamente en el país. Entonces, creo que hay que repensar las instituciones, hacer los cambios necesarios y las propuestas de consenso posible para que se produzcan estas reformas estructurales profundas. ¿Y usted confía en que puede ocurrir todavía? Bueno, yo soy un optimista nato, a veces me pierdo en la confusión de la desesperanza, pero creo que sí puede ocurrir, y puede ocurrir porque la esperanza resurge cuando uno ve que hay una cierta movilidad juvenil, estudiantil, que está discutiendo estas cosas y que está tratando de encontrar salidas, ¿no? Bien, José, muchas gracias por acompañarnos y espero que sea hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias.